falta por admitir. Mm, Listo, sorry que me tardé un poco más, pero tuve que reiniciar hoy la máquina. Días que se pone intensa, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a cerrar todo esto porque no sé si es el antivirus o un upgrade de Windows, pero que me está fastidiando, pero ahí vamos viendo. Ok, chicos, como es costumbre, vamos a iniciar el día. em, a ver, déjenme compartir. Quiero cerrar esto, no puede ser que se. Tengo más gente por aquí para admitir. ¿Por qué no? Ok, vamos a compartir. Currents, que comparto. Ya voy a compartir el script porque tengo todo cerrado. Ok, la agenda del día de hoy. Vamos a hacer una pequeña anotaciones sobre la clase, validar temas del reto de planes de prueba y CID, que fue la clase pasada. Creo que ya todos habían entregado. Vamos a ver, reciente, creo que recibí, ayer recibí dos pruebas unitarias, proyecto, listado, aquí está. En estas son las rúbricas, eh, reciente documento, listado, estas son las notas. Ahí va, ok, exacto. Y los alumnos aquí están. Eh, Tengo una duda, a ver si alguien me ayuda. Adentro de un estas sobre las grabaciones, al final pudieron entrar a las al aula virtual. Yo hasta ayer intenté como hasta las 10, pero después ya yo dije, bueno, está el caso. Si pudieron volver a entrar, déjenme intentarlo por aquí hoy. Pero igual, bueno, cualquier cosa pasamos el admitir. Que no me he metido hoy porque ayer estuvo bastante complicado. A ver. Espero que no me haya abierto otras cosas. Pruebas unitarias. Ajá, ahorita monto esto, me pongo al día. Ajá, de las entregas, ya había recibido, sí, no estaba abriendo, pero ahora sí, gracias Diego, me parece que sí, pero vamos a dejarla tranquilita por si acaso. Igual, yo ahorita abro la de pruebas unitarias, que es la clase que vamos a ver hoy. Y bueno, los retos están ahí activos, ya la mayoría me había entregado reto, reto 2, que es lo que me falta por montar, y las otras ya la tengo. Me faltaban creo que dos personas, pero me la pasaron creo que anoche ese reto. ¿Hay dudas con relación a esa parte, chicos? Esta vez la clase la voy a activar luego de salir, ¿ok? ¿Hay dudas allí? ¿Alguien tiene alguna duda sobre los dos retos que, bueno, yo sé que son a veces medio tímidos, pero igual cualquier cosa estoy al pendiente de estos temas por el privado? Ah, ¿qué pasó? Las grabaciones que tengo de la clase no me funcionaron. La de, creo que fue la del viernes de Framework, y la pasada, con carga en herramienta que es gratuita, no me la grabó, solo me ha grabado em, solo me permitió grabar eh, la de frameworks, de la explicación de la parte de frameworks del laboratorio, pero tengo que editarlo porque hay algunos datos ahí que debo, bueno, editar, pues.
Entonces esa no la he subido, pero entonces esta clase sí la teníamos y estas dos están referenciando a clases que pasadas. Creería que no debería haber ningún problema, pero porque los cambios no son tan fuertes, pero igual me encargo de revisar eso. ¿Ok? ¿Dudas al respecto? Ya están casi, creo que todos. ¿Inquietudes sobre ese primer punto? El aula virtual, vamos a ir, digamos, no se preocupen por ello. Igual el canal de WhatsApp está habilitado. En la práctica, cuando no funciona un canal, hay que resolver, meterse por email, meterse por Telegram, ¿sabe? Ahí siempre, de hecho, hace poco también tuvimos problemas con Cones y se creó una ruta para, digamos, se levantó un servidor, digamos, ahí podemos resolver, ¿vale? Ajá. Lo otro, aquí hay, la mayoría está, el viernes, el miércoles, hablamos un poco de las posibles opciones que teníamos para los equipos. El día de hoy tenemos que irnos según la planificación. Aquí muestro mi agendita. Ya la agendita lo que viene ya son la clase del día de hoy, que es de pruebas unitarias, hacer el reto 4 que lo hacemos en clase y quien no lo puede montar por la parte virtual, nos ahorramos el tiempito allí. Hablamos de que ya el lunes sí tenemos clase donde, digamos, pruebas unitarias las trabajaron en el semestre pasado, pero TDD sí ya es clase nueva, contenido nuevo y además es un poquito abstracto. Entonces ya estas 2 semanas eran de retomar, de refrescar, de rechequear los conceptos. Y hoy hablaremos de la exposición número 1, haciendo la elección del framework, porque ya formalmente tenemos el, las exposiciones. La primera exposición sería aquí está, hoy vemos esta clase, que es viernes de pruebas unitarias, y ya la semana que viene hacemos una dinámica el lunes con test driver y empiezan las exposiciones el miércoles, ¿no? ¿Cómo están para eso? ¿Ya tenemos entonces la selección formal o me confirman que la selección sería esta? ¿O hay algún debate al respecto? Grupo A, Angular, grupo B, React y el grupo C, Vue. ¿Eso está bien para ustedes o alguno quiere, a ver, esto era, ok, ¿quién decía? Así está bien, equipo, ok. A ver, entonces yo voy a igual confirmar que todos estamos de acuerdo. Eh, a ver, levantemos la mano los que estamos acá y por WhatsApp envío la formalización para que los que no están también estén enterados. Pero entonces aquí hay representantes de todos los equipos, ¿verdad? Ya estamos claros. Levantemos la mano, un ok. Todos estamos de acuerdo con esto. Agree, agree. Tengo que tener 12 votos de los que estamos aquí. Agree, agree. Ok, ok. Caos, Branco, Cova, Josani, Carrillo, Silva, Ciabato. ¿Están? ¿No están? Bueno, igual con formalizo. Entonces ya tenemos, habemos framework para los equipos. Perfecto, ya estamos entonces alineados con eso. Y ya bueno, ya con eso, lo que voy a dar en este momento, voy a abrir pauta de exposición, de grabación. Gracias entonces chicos por la confirmación. Tenemos el punto, ya lo de la grabación, no hubo debate, las clases, el parámetro de elección. Vamos a hablar de las pautas todos ok, aquí pues me escribieron por acá el check. Ok, no tengo a nadie esperando confirmación de entrar al aula, pero, ajá, a ver, si no tengo a nadie, 12, ok.
Vamos a compartir entonces la presentación como tal de las pautas para la exposición. Esto nos va a tomar 10 minutitos para aclararlo. Eh, todos los días viernes vamos a tomar 10 minutos de estas 6 semanas de exposiciones para aclarar cuáles son las expectativas desde mi lado como evaluadora principal de este proceso de investigación, ¿no? Vamos a usar términos menos académicos para que nos vayamos acostumbrando, ¿no? Exposición es algo que se escucha un poco unidireccional, ¿no? Y en este caso, la idea es que esto sea un, un espacio de debate, de intercambio de ideas, ¿verdad? Sobre todo porque vamos a trabajar con frameworks diferentes y probablemente con módulos de un producto diferente, ¿no? Voy a ver, déjenme otra vez poner aquí, no tengo nadie que admita, los equipos están, sé bien con eso, así está bien, profe, perfecto. Vámonos entonces a compartir la lámina de esta exposición. 10 minutos nos vamos a tomar, como les decía, y vamos a grabar un poquito las pautas de la exposición. Por allí creo que las debo tener también, que ese es el único, les comentaba que en el aula virtual era lo único que estaba abierto desde siempre, que es donde están los lineamientos de, tanto de las exposiciones como de el proyecto son los que tenemos abiertos allí como los parámetros, ¿no? Siempre van a estar ahí activos para quien quiera ir un poco adelantando al respecto. Entonces, las exposiciones son 6 exposiciones donde aquí cada uno, bueno, al final lo estoy haciendo individual porque la nota va a ser individual. Entonces, el cierre el archivo, el entregable es su archivo, ¿no? Su PPT. Como entregable para las notas. Pero vamos a hablar un poco ese es el entregable en el aula virtual, vamos a hablar un poco de los parámetros. Eh, el enfoque que vamos a tener en esta exposición, como he dicho en varias oportunidades, es la evaluación del framework y la relevancia. ¿A qué se refiere la relevancia? Vamos a empezar a grabar porque, a ver, esta es Record this computer. Ok. This meeting is being recorded. Recuerden que si cualquier tema que quieran indicar, si tienen alguna inquietud, me levantan la mano. Mano abierta tengo preguntas, me lo escriben por chat, que es otra opción. Y ok, voy a pedir confirmación cada tanto de que nos estamos entendiendo. Entonces, em, ¿qué quiero decir con la relevancia de las exposiciones? Y vamos o de la investigación del framework, ¿no? Que es como quiero que lo conozcamos para que tengamos un término más profesional, más real de cómo lo vamos a nomenclar si tuviéramos un proceso real de investigación dentro de un área o un entorno empresarial. Fíjense, la relevancia se refiere a la importancia, ¿no? Como la pertinencia en un contexto, a los conceptos que nos permiten a nosotros evaluar esa información, las características, los eventos significativos de una situación, ¿no? Entonces, en este caso, el, la primera exposición, ustedes tienen unos parámetros que esos parámetros están acá dentro del aula virtual y lo tienen bien específicos donde, ok, tengo que cambiar acá param, pam, pam. Lo que pasa es que abrí otra página y no me lo va a mostrar, así que tengo que otra vez volver a compartir. Voy a compartir el script porque si no es un tema. Ajá, les decía.
Fíjense que ustedes tenían este documento donde van y donde están todas las pautas de lo que requiere la exposición. De hecho, esto es casi que un checklist de qué vamos a ir incorporando. Y vamos a hablar en principio de las generalidades, de la licencia, cuál es la madurez, el soporte de la comunidad, qué es lo que necesitamos responder en esa exposición, ¿ok? En esa presentación y la instalación. Aquí es uno de los puntos más interesantes dentro de lo que es la primera parte de investigación, porque ya aquí sí los pone a trabajar un poco con la parte práctica. Las tecnologías involucradas y aplicaciones, aplicaciones en el mercado. Ese es el contenido de la primera exposición, ¿verdad? Ese es el contenido de la primera exposición. Habla sobre las generalidades, la, la madurez del software, del framework, y eso es como el tiempo. De hecho, hay como unas líneas en que se establece que dependiendo del tiempo de un aplicativo en el mercado está maduro o no, y están las ventajas de usarlo o no. El soporte y la comunidad, la instalación, la tecnología involucrada y el desarrollo de la aplicación como tal, donde implica la programación, la instalación, diseños de aplicaciones y ejemplos de aplicaciones. Ese es el índice de lo que varíamos a ver a nivel de contenido en cada una de las exposiciones. Ustedes son ese integrantes, verán cómo lo dividen cada uno, pero sí es importante que respetemos el tiempo, que son 5 minutos por persona para que logremos en los 180 minutos todas las exposiciones. ¿Ok? Entonces, ese es el primer parámetro, ¿no? El manejo de el contenido está bien explícito en el documento y las especificaciones de qué tenemos que responder. Cuando hablamos de relevancia en la exposición uno y el alcance de esa investigación, de esa primera fase de la investigación, más allá del código, se encuentra el mundo del soporte. Lo vimos en la clase pasada. Si no tenemos una comunidad que nos avale, que nos apoye, donde veamos la frecuencia de la actualización de las librerías, donde veamos que si tenemos un problema técnico pueden ser resueltos de manera rápida, entonces nos encontramos en un mundo totalmente aislado, ¿no? Los frameworks que estamos escogiendo son frameworks bastante maduros, lo van a encontrar en la investigación, y cada uno también cuenta con esa comunidad, y la idea es buscar estadísticas. De hecho, eso lo dicen las especificaciones de la exposición, estadísticas. ¿Cuántos casos, cuántos se tardan en responder? Eso es lo que nos interesa a nosotros como programadores para considerarlo no solo de manera funcional, sino también la ayuda y los recursos disponibles. Está la documentación. En esa primera exposición vamos a evaluar que es relevante comprender ese factor para abordar procesos en la evaluación de un software y tomar decisiones a nivel técnico basado en esa experticia de otros colaboradores de esa comunidad de soporte dentro de nuestro propio aplicativo o desarrollo. La comunidad tiene un poder importantísimo, y los foros, los grupos de redes, la colaboración permite que los desarrolladores puedan compartir conocimiento y resolver problemas, sobre todo cuando estamos en una fase de aprendiendo un nuevo código, aprendiendo un lenguaje, aprendiendo un nuevo framework, un nuevo kit. La comunidad fuerte también fomentan la innovación y el crecimiento del framework. Incluso ustedes, cuando estamos hablando de software libre, pueden ser colaboradores en algún momento. Y eso es lo que queremos investigar y determinar dentro de uno de los ítems de nuestra primera investigación. Al elegir un framework, el tema de los recursos es vital. Digamos, ustedes tienen que comprender, diga, cuánto se requiere para poder hacer la instalación. Los recursos, no abunda, un framework con recursos abundantes facilita el aprendizaje y la implementación, lo que puede ser decisivo para existir en un proyecto. Y hablamos de recursos como documentación, tutoriales, ejemplos y el código. Y allí están referencias y están requisitos técnicos. Por ejemplo, dentro de la evaluación de recursos, nosotros podemos determinar, oh my God, aquí mi máquina no me va a funcionar porque yo tengo 2 de RAM y este framework se instala o necesita trabajar bajo una máquina que tenga tanto de disco y 16 de RAM o otras características. Entonces, digamos, los recursos, la documentación es imprescindible para poder darnos la garantía de que eh, va a
a tener futuro nuestro proyecto, digamos que vamos a poder tener unas bases sólidas para encaminarnos y poder seguir trabajando con ese tipo de framework. Entonces, esa respuesta la vamos a conseguir en esta primera evaluación y existen casos en que empezamos a investigar, queremos aprender un nuevo software, queremos aprender un nuevo, hay una tendencia, pero vemos que está sumamente inmaduro, que resulta que nadie está usando todavía, está en un proceso de investigación, una versión muy beta, y decimos, no, decidimos, este proyecto no lo podemos hacer con estas herramientas porque sería un riesgo muy alto. ¿Ok? Y ese es el levantamiento que se hace dentro del alcance de este primer hito de investigación. Los casos de éxito, por supuesto que analizar casos de éxito nos puede ofrecer perspectivas valiosas. Si hay una comunidad sólida que tiene un soporte constante y además de eso vemos ejemplos donde se demuestra que en esa colaboración se tienen buenos resultados, donde empresas importantes de las top del mercado utilizan ese framework. Entonces, y existen proyectos destacados, públicos, código, que en particular en código abierto, evidentemente, ese es un indicador, una green flag, ¿no? Una bandera verde para poder trabajar con ese software, con ese kit. La instalación que forma parte del primer entregable que, de hecho, que quisiera ver yo en estas exposiciones. Así como tengo estadísticas, así como tengo ejemplos prácticos de aplicativos que utilizan este framework que cada equipo seleccionó. Yo quisiera ver pantallazos de, mira, ya instalé y ya me di mis primeros golpes con el framework, ya busqué la documentación es adecuada para hacer la instalación. ¿Qué nos permite a nosotros en el desarrollo, considerando y sabemos que el framework es un conjunto de herramientas, de bibliotecas, de estructuras predefinidas, que nos ayuda a facilitar la creación del software? Ya conocemos lo que es Git, ya conocemos lo que es Docker, ya tenemos el IDE instalado, ya tenemos nuestras políticas y nuestra herramienta allí de pruebas de concepto. El hacer instalación de forma temprana, como fase de investigación, nos va a permitir evaluar la compatibilidad técnica. Se puede verificar si el framework se adapta al tipo de proyecto, al lenguaje de programación, a la arquitectura y las necesidades de cada equipo. Explorar las funcionalidades clave, que es lo que vamos a ir haciendo a medida de las siguientes exposiciones, trabajando por módulo. Cuando trabajemos con seguridad, vamos a investigar un poco, ajá, y cómo esto se conecta, cuáles son los APIs que contiene, o cuando trabajemos con con el front, ajá, déjame ver cómo trabaja esta parte, la parte de interfaz, esto tiene template, cuál es su arquitectura a nivel de trabajo. Y ojo, eso no significa que tengamos que tener el kit completo y hacer pruebas integrales con la base de datos, con un backend, un frontend. Son pruebas de concepto bien específicas basado en la investigación, ¿no? Además, nos va a ayudar a reducir la curva de aprendizaje porque cuando ya lo instalamos temprano, cuando empecemos a hacer el proyecto, ya hemos aprendido ciertos pasos o ciertos tips al respecto y detecta limitaciones de ventaja, como les decía, por ejemplo, a nivel de documentación, mira, no está la documentación totalmente clara, en este site sí, en este espacio no, si realmente es fácil integrar, voy a tener que utilizar librerías adicionales, voy a tener que buscar ciertas opciones para resolver estas cosas. eh, Mi máquina soporta o no soporta, qué puedo resolver al respecto, voy a tener almacenamiento en la nube, cómo voy a trabajar este tipo de cosas. ¿Me explico? Entonces, este tipo de cosas es importante evaluarla dentro de la primera exposición, entenderla y practicarla, porque quiero que quede clarísimo, chicos, que la idea de las exposiciones es un proceso de investigación, un proceso de pruebas de concepto, un proceso que es la antesala al proyecto y que debe estar enfocado no solo en la parte teórica, que es lo que investigamos, sino en la práctica de esa y las exposiciones deben reflejar eso, ¿ok? Entonces, en conclusión, al final, la elección de un framework de software no se debe basar únicamente en el código, la evaluación de soporte y la comunidad es esencial para el éxito a largo plazo. Es el primer hito, el primer paso. Y recuerden que
que un buen framework es aquel que no solo funciona, sino que también te cuenta con un respaldo de la comunidad sólida. Y esa es la pertinencia y la relevancia de esta primera parte de la exposición de investigación. Tener el paso uno es tener un framework instalado y saber que tenemos una comunidad por detrás para apoyar. ¿Cómo va a ser la ponderación? Eso también lo tienen y voy a estar el primer día de la primera exposición, voy a estar enviando el instrumento. No he tenido chance de investigar en el aula virtual si hay forma de hacerlo un poco más automática o tal vez con una encuesta tipo Google. Esto lo podemos hacer, yo lo hago en Excel porque, bueno, es una herramienta que me permite hacer los cálculos de manera automática y ya solamente lo llevo el numerito para el aula virtual. Pero en líneas generales, la idea es que, y como lo vieron en la turururú, en la nota informativa por competencia, que este fue uno de los cambios de este semestre, vieron que, si lo leyeron por encima, el contenido, los 10 capítulos, etcétera, pero aquí hay una sección interesante que tiene que ver con la parte evaluativa, que es por cada componente que va a dar. Y una de las cosas, bueno, vimos un ejemplo, pero en este segundo hablamos de las exposiciones, pero también dentro de las especificaciones van a encontrar o encontraron cuál es el tipo de evaluación. Y en este caso es autoevaluación. La parte del framework, las exposiciones se van a autoevaluar. A diferencia de los otros contenidos que hay evaluación por mi parte y por evaluación del equipo. Se los dije en algún momento de que vamos a hacer así como un switcheo de producto para hacer evaluaciones. Ustedes van a evaluar a otros equipos. Cada equipo habrá un cruce por allí. Eso lo vamos a ir viendo más a futuro. Pero acá en esta fase vamos a hacer autoevaluaciones. ¿Qué necesito que consigamos de estas autoevaluaciones, chicos? Aquí la idea es que seamos autocríticos, ¿no? Hay competencias que se evalúan como a nivel global, el trabajo en equipo, la capacidad de abstracción, de síntesis, cumplir con los tiempos. Fíjense, y ahí por ahí también voy a hacer una acotación con relación al tema de los tiempos. Yo sé que tenemos problemas de internet en algunos casos, tenemos problemas de acceso, que estamos viendo materias, muchos están trabajando, pero la responsabilidad de entrega en fecha es un poco fortalecer esa competencia de la criticidad de entrega. Por ahí a los que me han entregado 1 o 2 días tarde, dejo la nota de que las fechas de entrega en un proyecto a veces son inamovibles. Eso lo hemos hablado en oportunidades. Yo voy igual a aceptar posterior a la fecha, por ejemplo. Por eso se va a aceptar a posterior. El tema de las exposiciones es bien cerrado porque estamos complicado. A ver, no le deje entrar. Oye, pero no tengo, disculpen aquí la interrupción, pero no tengo la solicitud, porque me está pidiendo solicitud. Ok. Ajá. Entonces, gracias por estar pendiente, Jonathan. Listo. El tema es fechas y tiempo de las exposiciones lo tenemos que respetar. ¿Por qué? Para respetar el espacio del otro. Entonces, eso es un parámetro de evaluación. Responsabilidad y compromiso en los entregables, es decir, subir ese PPT al espacio, ese es mi entregable. Yo puedo tener una presentación de un proyecto exitoso, pero si yo no mando el release no con el email al cliente, el cliente se puede dar por no enterado de esa presentación. ¿Sí me explico? Siempre tenemos que tener ese aspecto. El tema de la fecha, me, lo he vivido, chicos, en licitaciones, por ejemplo, públicas de proyecto hay un horario de tal a tal hora recibo la carpeta con las especificaciones del proyecto, con el sobre de la oferta económica y te cierran la puerta en la cara si llegas un minuto posterior a la hora. Entonces, digamos, no quiero ser súper restrictiva, igual vamos a aceptar los retos y me ha pasado que incluso en semestres pasados gente que no pudo exponer el día por X situación y conversamos de la situación y expone específicamente su contenido, pero la idea es que sea dentro del grupo para darle mayor valor al conocimiento que se va a compartir en esa exposición. Hay parámetros de manera de equipo y hay paneras de manera individual. Por eso es que dentro de la especificación del aula virtual no está por equipo, porque general en todo están
parámetros individuales de la evaluación. Me da más trabajo, sí, pero el feedback para ustedes va a ser, me parece, o es lo que yo opino, más, más constructivo. Eh, y de hecho, en la práctica en la vida real, cuando se hacen evaluaciones generales de proyecto, pero las evaluaciones para ascensos, para mejoras personales, para cursos, para una cantidad para aumentos de salario, se hacen de forma individual. Entonces, yo creo que es importante que vayamos aprendiendo que el trabajo de equipo es fundamental para poder lograr proyectos, pero individualmente somos un equipo y se hacen evaluaciones específicas en lo individual. Esas características les va a pasar el formato. Ustedes luego de cada evaluación me van a hacer, la vez pasada lo hice por email, voy a ver si lo puedo hacer como les decía, por una encuesta o por el aula virtual, pero esto lo van a recibir cada evaluación para autoevaluarse en relación a esto y digamos, el promedio de entre lo que mi percepción y lo que ustedes opinen es lo que va dentro de esas evaluaciones. Y ahí lo que pido es la autocrítica. ¿Ok? ¿Dudas sobre las expectativas, chicos? ¿Todos estamos claros en qué se espera en esa primera exposición? Con el apoyo del soporte que tenemos de esta documentación, más lo que tenemos por acá dentro del aula virtual, que este documento está en el aula virtual, y lo que acabo de comentar. A ver, estamos en tiempo. ¿Ok? Estaba teniendo un errorcito, pero ya dentro, perfecto. Ajá, todos ok, manos ok, aquí necesito 12 like en mi chat de los que estamos, faltan 6 personas que se enterarán a posterior. Voy a cerrar aquí entonces ya este resumen de las expectativas individuales. El tiempo es importante, la fecha, los entregables y la parte práctica dentro de reflejar eso como prueba de concepto. Ok, The vamos aquí. recording has stopped. Listo, cerramos entonces las expectativas. Recordemos además que las exposiciones vienen dadas o estarán, la autoevaluación forma parte de esto y que las exposiciones inician el próximo miércoles. Y son todos los miércoles, ¿no? Generalidades y el entregable, el PPT en el aula virtual. Claros hasta aquí. Vamos entonces ya con la clase del día de hoy. Ok, la clase del día de hoy es un poco retomando también lo que, lo que ya veníamos, a ver, déjenme compartir y empezar a grabar segunda parte. Creo que no hay nadie pidiéndome acceso. Ok, 7:40, la clase está, tenemos 50 minutos, ok. Y el último parte de la clase es el reto que, como hemos dicho antes, ok. Para papá, el reto del día de hoy, para que lo evaluemos, igual también basado en lineamientos que todavía no le llevamos a proyecto, pero por allí está el documento, tenemos como unos hitos de posibles títulos de proyecto, además de que ustedes pueden, plataforma libre totalmente, que ustedes quieran cubrir en el enlace. Pero el ejercicio de hoy vamos a hacerlo con los módulos principales, lo hemos hablado, un módulo de seguridad que siempre tenemos que tener, un módulo login con un alias nombre y un módulo donde vamos a tener gráficos de acceso y el módulo de negocios donde lo eligen ustedes y el contáctenos que va a tener la parte de integración con redes sociales, que es parte de una de las investigaciones de la exposición, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Que dentro de las exposiciones, lo que es el módulo 1 y el módulo 3 ya esté adelantado y que algunas cosas del módulo 2 como gráficos o cositas por el estilo, puedan hacer algunas pequeñas pruebas de conceptos aisladas para ver cómo luego van en la implementación, en esas ramas Entonces, ¿por qué hablo de requisitos de proyecto? Porque dentro del ejercicio de hoy, em,
la actividad de cierre, que las hemos estado haciendo en clase. La idea es darle carga a la hora del trabajo acá dentro del aula, el reto 4. Bueno, vamos a enumerar tres pruebas unitarias que cumplan con alguna de las estrategias para ser efectiva en la aplicación web y justificar por qué esa prueba unitaria le da valor a mi desarrollo. Entonces, las pruebas unitarias tienen que ver con los requisitos, pero hoy vamos a enfocarnos en las pruebas unitarias como concepto general, integrándolos con IC que ya lo hemos visto, y haciendo un preámbulo hacia TDD. ¿Ok? Vamos entonces a iniciar la clase, ¿ok? Con esto en mente porque el objetivo final de la clase es, This meeting is being recorded. ok, el objetivo final de la clase es entender el concepto de pruebas unitarias o refrescarlo, porque de hecho fue de lo último ítem que vimos en ATI 1 y hubo personas que tuvieron un alcance interesante dentro del proyecto. Sacrificaron un poco alcance por pruebas. Aquí es que es más o menos la dinámica en ATI 2. Vamos a tratar de, como lo he dicho en oportunidades anteriores, de negociar el alcance para poder llegarle a un tipo de prueba que es lo que van a hacer las últimas semanas, pruebas de diferentes tipos. Hoy vamos a hacer un reto donde vamos a pensar un poquito en esas tres pruebas unitarias en base a nuestro primer feedback general para ir familiarizándonos con la parte funcional de los requisitos de proyecto, seguridad, contándonos y un área de un módulo de negocio, cómo lo pensaríamos, porque aunque las pruebas unitarias son una actividad propia del desarrollador, eh, el que tengan relevancia, como el concepto que acabamos de ver ahorita dentro del alcance de las exposiciones, relevancia es lo que le genera el valor. Es lo que le genera el valor a la misma. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un poco, vamos a ver, refrescar el concepto, la importancia y las mejores prácticas de ICI de integración continua. Y despliegue continuo es un concepto que vamos a repetir una y otra vez. Y de hecho, dentro de las entregas de proyecto, las últimas, desde la cuarta, que ya entregamos la primera maqueta ICD, tanto la quinta como la sexta van a tener upgrade de ICD. Porque como lo vimos y como lo hicieron en el reto número. De resultados y que permite a través del IDE o de los IDE, en el caso de ustedes que están trabajando o van a trabajar ya más formalmente con Intelligent, el plugin nos permite integrarlos para pruebas caja blanca. Algunas herramientas que ya funcionan, vamos a entender un poco o verlas y son de las que van a estar utilizando ustedes a futuro con diferentes lenguajes y los desafíos. Y además, hay un punto 6 que lo estoy incorporando en todas las exposiciones de la realidad de cómo nos apoyamos con inteligencia artificial. Sé que algunos están utilizando esas herramientas para los retos, sé que la van a utilizar también para las exposiciones y el problema no es no usarla, el problema es usarla sabiamente, como lo he dicho en oportunidades anteriores, es entender, leer y recuerden que la inteligencia artificial es una herramienta para apoyarnos, pero a veces no es tan inteligente, ¿ok? Entonces, en líneas generales, las pruebas unitarias son las técnicas de test de software en que se verifican individualmente las pequeñas partes de una aplicación conocidas como una unidad. Se enfocan en funciones, en métodos, en clases y aseguran que y asegurar que funcionen correctamente por sí solas. Y ahí es una de las principales, digamos, em, problemas frecuentes que se tienen cuando estamos desarrollando
cuando estamos haciendo pruebas unitarias. Muchas veces el programador, por tratar de cubrir el porcentaje de prueba, se lanza pruebas que terminan siendo integrales. Las pruebas unitarias son de unidad. Entre más limpia sea la prueba, entre más segmentada sea la prueba, más útil va a ser. ¿Por qué? Porque va a ser más sencillo detectar los problemas. Aunque existen dentro de las pruebas unitarias componentes como lo veremos en la práctica, como los stop, como los mock-up, que son cuestiones que nos permiten simular ciertas capas. Una prueba donde ya tenemos una base de datos interactuando o ya tenemos varios métodos funcionando, ya deja de ser unitaria. Es una prueba de integración, ¿no? Aunque sea a nivel de API y aunque sea esté dentro de mi directorio de test de mi producto. Entonces, eso es importante entenderlo. ¿En qué momento estás pisando el límite, la frontera entre que una prueba deja de ser unitaria y se convierte en una prueba modular o integral? ¿Ok? Por supuesto que la importancia esta es la primera, digamos, esta, además de las pruebas básicas que puede desarrollar un codificador, donde está haciendo hace su código y lanza algunos test manuales. Las pruebas unitarias son lo primero que entra en la cadena de calidad del producto. Las pruebas unitarias son básicas, son fundamentales y aseguran que cada componente de la aplicación funcione correctamente. Al 100%, es una de las grandes falacias. De hecho, la certificación de ISTQ indica que es la falacia de las pruebas, de que todo está 100% probado. No es una realidad, un golpe duro, pero es así. Pero empiezan a dar el primer bloque para dar ese sello de calidad al producto. Permiten detectar errores tempranamente y facilitan el mantenimiento del código. Y resultan que hace que sea más ágil y sostenible. Y al final nos apoyamos en mm, herramientas como Sonar para hacer pruebas caja blanca, para determinar la cobertura de la prueba, que la cobertura de la prueba se trata, cuántas líneas de mi código estoy testeando. Y este primer elemento, las pruebas unitarias, este primer tipo de prueba es el que desarrolla el mismo que hace el código. De hecho, te viene en base, y lo vamos a ver profundamente el día más a profundidad el día lunes, en base a empezar a hacer la prueba antes, una prueba unitaria antes de hacer el código. Es decir, pensar en cómo va a ser la firma, cuáles son los parámetros, cuál es el valor que va a recibir, antes incluso de empezar a codificar. Las pruebas unitarias nos van a resolver un montón de temas si están bien diseñadas y el programador está pensando al programar en cuál es el comportamiento del software, eh, eh, y cómo puede estar resguardado frente al proceso de ejecución si dentro de su suite de- o énfasis al programar está pensando en cómo probarlo. ¿Ok? ¿Cuáles son las mejores prácticas? TDD, tendencia del mercado, adopta el desarrollo guiado para pruebas, garantiza que cada nueva funcionalidad esté cubierta por pruebas desde el principio. Es salir de la caja, programar con TDD. A mí, por ejemplo, me ha costado un poco y lo reconozco. Y todas las personas que conozco que empiezan con esta filosofía no es tan sencillo. Dentro de los semestres pasados, los estudiantes también lo reconocen, pero es una forma en que cambias el paradigma de programación. Además, por supuesto que la automatización de las pruebas unitarias para integrarlo a la integración continua, es una de las mejores prácticas que puedes tener porque precisamente primero, si tienes un software que te haga la verificación de tu cobertura dentro de tu día, estás programando y no te permite subir ese código a menos que tengas tus pruebas unitarias, incluso en el caso de los despliegues puedes tener un porcentaje mínimo y no permitir la subida si eso no está cumpliéndose como política.
nos va a ayudar a que entre mayor cobertura, menor probabilidad de errores. El mantenimiento de las pruebas. Si uno cambia un código, cuando tenemos pruebas unitarias, si de repente agregaste un nuevo parámetro o metiste un nuevo workflow, un ciclo, una nueva línea de trabajo, porque creaste un nuevo estatus y ese método va a recibir nuevos valores y tu prueba unitaria está resguardando contra eso, si haces algún cambio, tienes que hacer el mantenimiento de la prueba. ¿Por qué? Porque va a fallar en el momento que tú hagas esa actualización. Entonces, trabajas en par, siempre trabajas en par. Actualizas código, actualizas la prueba. ¿Qué te da eso como garantía? Si no actualizas la prueba, cuando se haga la ejecución de ella, va a fallar. Y eso puede pasar como prueba unitaria o como un software integrado. Entonces, evidentemente, el mantenimiento de las pruebas nos ayuda, el mantenerla siempre al día, nos ayuda como mejor práctica a que se mantenga el espíritu original de haberla creado. Utilizar patrones de diseño, aplican patrones como Singleton, como Factory, que son los mismos que aprendemos para programar en el código ya de proyecto como tal. Entonces, digamos, las pruebas unitarias y cada vez más nacen patrones. Por ejemplo, hay un software que se llama Serenity, donde ellos utilizan una arquitectura que habla de actores y de action y en base a eso se hace una estructura para poder tener el orden dentro de mi código. Entonces, es importante que nuestras pruebas también tengan buenas prácticas de desarrollo a nivel de nuestros repositorios, políticas de respaldo, de organización, a nivel de nuestro código. Esos directorios están bien específicos. De hecho, muchos frameworks ya te crean los directorios test, que respetemos los patrones, que tengamos una buena política de código limpio. Evidentemente, el aislamiento es otro factor que asegura que la prueba sea independiente y nos afecte y no dependa de otra prueba en el entorno de ejecución, porque entre siendo unitaria, probamos la última hojita dentro del árbol y eso, la suma de cada una de esas pequeñas aristas es lo que nos da que cuando vayamos a las integrales tengamos una garantía mucho mayor de calidad de nuestro software, ¿ok? Entonces, dentro de esas mejores prácticas, la automatización de pruebas unitarias es clave para mejorar la productividad, permite al agendarla dentro de herramientas como el Jenkins, como el GitAction, como incluso dentro de nuestro mismo IDE, nosotros podríamos eh, hacer la ejecución de manera manual, pero con estas herramientas automáticas, y eso nos asegura que no se introduzcan errores inesperados. TDD lo vamos a ver a profundidad el lunes, lo repito, pero es una metodología que se desarrolló primero la prueba, luego el código como tal, y en el ciclo TDD todo es como un poco, em, repito, salir de la caja. Tienes que hacer que la prueba falle y escribir el código. Creas la prueba, haces que falle y ese es un ciclo, pregunta de test, pregunta de examen, pregunta de parcial. ¿Cómo funciona el ciclo TDD? Refactorizas el código para cumplir el estándar de calidad, pero es un juego, es un ping-pong. Hago la prueba, hago la ejecución, me falla, refactorizo la prueba, refactorizo el código, me falla. Y ese es un juego de tres pasos que es cíclico. Y es sumamente interesante, pero a veces uno puede pensar que te va a tomar mucho más tiempo programar, cosa que realmente sí podría ser así a nivel práctico, pero que luego te va a dar una garantía importante de que basado en los requisitos, tu código está resguardado porque estás pensando en todos los casos posibles, los escenarios en que tu código, por el cual tu código va a pasar al hacer la prueba antes. ¿Ok? Cuando lo vamos en la práctica va a ser mucho más
vamos a poder internalizar un poco más este concepto y esta teoría, ¿ok? La integración continua, por su lado, es un enfoque que permite el intercambio de cambios en el código de manera frecuencia automática. Esto asegura que la prueba unitaria se ejecute continuamente, detectando errores de manera proactiva y mejorando la calidad del software. Entonces, dentro de la integración continua, lo vimos en el reto número 2. ¿Cuáles son los pasos que deberíamos entonces integrar dentro de un workflow o un pipeline de integración continua? Las pruebas unitarias. Siempre, siempre va a ser una fija. Y como repetimos, las pruebas unitarias son la primera de todos los tipos de pruebas, la que hace el desarrollador. Entonces, debemos integrarlas dentro de nuestra integración continua, dentro de nuestro pipeline, de nuestros pasos para poder procesar la integración de nuestro código y garantizar la calidad de nuestro software. ¿Cuáles son las mejores prácticas? A nivel de integración continua, la práctica de desarrollo de software en que debemos siempre tener un repositorio compartido y que varias veces hacemos integración, nos permiten verificar la construcción del software de forma automatizada. Se integra la rama donde está Carlos, David, Diego, Erimar, que es su producto. No hay conflictos de ramas. Se genera la versión de forma automática. Tenemos una serie de pruebas unitarias, se ejecutan, pasan el test OK. Perfecto, podemos integrar el despliegue. Luego de haber pasado por ello, entonces podemos decir que con la metodología del despliegue continuo, ya pasamos los primeros pasos de calidad y ya pasamos a la fase para llevarlo a el entorno, que puede ser producción, que puede ser staging, que puede ser incluso un ambiente previo de QA donde alguien hace pruebas adicionales y otro tipo de pruebas automatizadas. Em, Evidentemente, si esto se automatiza a nivel de esta integración, tanto en el despliegue como en la integración de forma continua, es la mejor práctica que podemos tener y el despliegue aún. ¿Cuáles son los factores más importantes? A ver, recordemos, la rapidez, ¿no? La velocidad para poder hacer ese despliegue. ¿Ok? Nos va a ayudar a detectar de forma temprana los problemas si aplicamos esta práctica. Entonces, fíjense, es como que cada uno de estos elementos es una parte del rompecabezas. TDD, pruebas unitarias, integración continua, despliegue continuo, pipeline. ¿A qué nos lleva? A un gran, a un gran rompecabezas que si armamos y ponemos todas las piezas de manera adecuada, aplicando esas mejores prácticas, nos van a llevar a optimizar la calidad de nuestro producto y a mejorar los tiempos de respuestas en los entregables. ¿Ok? Code review. A ver, ¿a qué suena? Esta es una práctica muy común dentro del mercado. Dentro de las pruebas unitarias, eh, además de que existen herramientas automáticas que nos dicen, mira, cuál cobertura tengo de mis líneas de código para poder entregar este software, tengo un 80% de cobertura, un 20% de cobertura, está el code review como punto adicional. ¿Por qué se hace el code review? El code review es una práctica que permite complementar las pruebas unitarias y permite identificar problemas potenciales y mejoras de calidad del código. Por lo que les decía, muchas veces los desarrolladores pueden tener una cobertura que pasan las herramientas automáticas como Sonar, diciendo que tienen una buena cobertura, pero resulta que esa prueba unitaria es una mega prueba integral modular que tiene varias capas y que realmente no cumple con la esencia de lo que es una prueba unitaria. Las revisiones regulares de código son procesos que en desarrollo ayudan a mantener la calidad de estas pruebas unitarias, es decir, la calidad de la prueba unitaria. Porque la prueba unitaria nos ayuda a tener la garantía de la calidad de nuestro software, de nuestro producto, pero también debemos darle garantía a que esa prueba sea de calidad, que tenga esencia, que tenga relevancia. Generalmente, ¿cómo se trabaja esto? A nivel de los pull requests o cuando mira, yo hago una solicitud de que voy a
montar algo en alguna de las ramas del producto, desde mi rama de programador, lo voy a montar en la rama de Bell para que pase certificación. Se requiere una aprobación, en muchos casos se requiere aprobación para hacer ese merge. Y hay alguien que es el que da la aprobación, que generalmente el equipo está integrado por gente junior, por gente de cierta especialización, a gente de QA, un DevOps y un líder de desarrollo. Ese líder de desarrollo hace la evaluación basada en su experiencia y dice, no, esta prueba, a esto le falta prueba. Así como pueden chequear el código, pueden chequear estas pruebas unitarias. Y de eso va, ¿no? Es la revisión de mi código por parte de un tercero. A veces esto puede ser algo susceptible porque no nos gusta que nos hagan estas revisiones, pero esto es una prueba caja blanca, ¿no? Una prueba de código y es una muy, muy buena práctica. Y se aprende mucho cuando, oye, te recomendaría, de repente no utilices un map, sino utilizas un hash y de repente mira, ¿por qué no divides esta función en varias funciones para que puedas hacer una prueba unitaria más limpia? Entonces, allí es el valor de este tipo de práctica y es muy popular y es muy, muy útil, lo sé por experiencia. Ahora bien, así como hay refactores de código para, en TDD se trata de eso, de aprender a hacer refactorizaciones. Lo mismo sucede con las pruebas unitarias. Para utilizar las pruebas unitarias se pueden aplicar diversas estrategias como priorizar la prueba más crítica, la reducción de dependencia y adicional la revisión del código, ¿no? De la prueba como tal, de ese código. Y la optimización ayuda a que esa prueba siga siendo pertinente, a mantenerla siempre viva y además, así como el código, como que puedo tener to-dos por allí de que, esto lo pude haber mejorado. Ahorita tengo que entregar, pero vamos a poner este to-do porque que pretendo luego hacer un refactory acá. El refactory es algo que debe ser menos doloroso de lo que creemos, porque muchas veces un producto no está 100% terminado, funciona, pero no está 100% terminado porque no está óptimo todas las líneas de código que tenemos ahí y o nos percatamos luego cuando aprendemos cosas nuevas. Y por eso también esta fase de investigación de pruebas de concepto versus el desarrollo como tal forman parte de ese aprendizaje. Muchas veces vemos en una prueba de concepto, esto funciona así, esta librería, acá. Y cuando vamos al desarrollo, que lo metemos en el producto, nos damos cuenta, pero pudimos mejorarlo de esta manera. Entonces, nunca se nunca se estresen o sean reacios a que los procesos de optimización o refactorización de código, pueden ser una necesidad y permítanselo cuando es necesario, incluso dentro de su planificación, siempre es importante tener una fase de optimización o estabilización de los componentes que se desarrollan. Y eso incluye la optimización de nuestro alcance de prueba y de nuestras pruebas ya desarrolladas, ¿ok? Porque las pruebas también se desarrollan. Sobre las mejores prácticas y la medición de los resultados, bueno, si no lo medimos, entonces, digamos, ¿cuál es la utilidad? Si hacemos pruebas, pero después no revisamos los resultados, no estamos cumpliendo el objetivo completo. El monitoreo y la medición forman parte esencial del proceso de la creación de pruebas unitarias. Es crucial medir los resultados de las pruebas unitarias para valorar su efectividad y utilizar métricas como cobertura de prueba, tiempo de ejecución y tasa de errores que pueden proporcionar información valiosa para mejorar las pruebas. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de Ensonar, que es una de las herramientas que les comento que tiene plugin con que pueden bajarse de IntelliJ y que también pueden configurar a nivel de un servidor de producción de hecho, hay métricas que se establecen por el equipo para determinar la calidad cuando está algo done. Bueno, algo está done cuando mi cobertura, primero cuando cumple con los criterios de aceptación, cuando ya generé mi release note, cuando ya paso por QA y no tengo ningún issue pendiente. Y otra métrica que podríamos utilizar es cuando la cobertura de las pruebas está en un 80%. O cuando al pasar por Sonar no hay ni un solo bug asociado
a vulnerabilidades dentro del software a nivel de seguridad. Entonces, esas métricas nos ayudan a entender, a leer en dónde estamos a nivel de la calidad. A ver, aquí todos tenemos claro qué es la cobertura. Lo vimos un poquito en el semestre pasado, lo vimos un poquito en las primeras clases. ¿Quién me escribe por aquí? ¿Qué es cobertura para ustedes? ¿Qué significa la cobertura de la prueba? Les leo. Un minuto de break. A ver, a ver. Mientras les leo, vale recalcar que SonarQube o Sonar es una plataforma de análisis de código estático, ¿ok? Caja blanca. Que cubre las funcionalidades, exactamente. Ese es como el concepto básico, que porcentaje de que cubre las funcionalidades, otro lo hablan por líneas de código, de hecho la evaluación que hace Sonar es por líneas de código y verifica errores de calidad, vulnerabilidades de seguridad, código espagueti, el smell de tu código. Además que el sonar también te permite generar, digamos, vamos a ver, hacemos un término, salud, la salud de tu proyecto, porque a largo plazo te va dando tips de cosas que puedes mejorar, que pueden ser no críticas y que tú puedes tener allí como para qué, ¿ok? El porcentaje, como dice Diego, exacto. Ese es el concepto general, Diego, un positivo. Tenemos entendido que la cobertura se refiere a qué tantas unidades tienes en la prueba. Exactamente. Entonces, si tengo 1000 métodos, 100 métodos, y de esos 100 métodos estoy probando con pruebas unitarias 80, tengo un 80% de cobertura. Pero a veces no es tan fácil de leer de esa manera tan lineal. Entonces, el sonar te ayuda con eso. Utiliza los datos de la cobertura de las pruebas unitarias generados por otras herramientas como el Jacob de Java o el Istanbul para JavaScript. Y esos datos se integran con SonarQube y se muestran en el informe de análisis. Lo primero que hay que hacer, evidentemente, para que esto nos ayude es configurar la herramienta y tienes que asegurarte que tu proyecto te genere el informe de esas pruebas unitarias. De hecho, solamente si mal no recuerdo, con IntelliJ, solamente cuando tú estás haciendo el commit y tienes el plugin montado y activado, ya automáticamente te genera un pequeño informe dentro de tu IDE donde te indica este código tiene esta cobertura. Em, Incluso cuando haces la subida, te hace la ejecución de las pruebas automáticas que ya están. Entonces, imagínense lo poderoso, lo valioso, lo cómodo que puede ser herramientas como el SonarQube, que además te ofrece una vista centralizada de la cobertura y otras métricas de calidad. Y además que te permite también, si tú, por ejemplo, lo estás ejecutando de manera continua, te permite determinar y rastrear la evolución de ese código. Digamos, bueno, empecé con el 10%, voy por el 20, voy por el 30%. Y recuerden que estamos codificando, incluyendo nuevas líneas de código. La cobertura, si no agregamos nuevas pruebas unitarias, va a disminuir. Entonces, el mantener la métrica a nivel histórico también es algo que nos puede ayudar la herramienta, más que se integra fácilmente con lo que es la integración continua y el despliegue continuo, porque tanto lo puedes configurar de manera local dentro de tu IDE como dentro de un Jenkins para poder hacer los despliegues a producción o a tus espacios staging y QA. ¿Ok? Pero bien, hablamos de Sonar. Herramientas que pueden facilitar la realización de pruebas unitarias, ofreciendo funcionalidades avanzadas que permiten a los desarrolladores escribir y ejecutar pruebas de maneras más eficientes y efectivas. Pero está Sonar desde el punto de vista de monitoreador de la prueba. ¿Ok? Él te las ejecuta, él te hace las métricas, él te ayuda a mantener el historial. Pero según el tipo de pruebas, algunas herramientas están enfocadas en pruebas unitarias. Entonces, por ejemplo, y además también en un lenguaje, digamos, en un lenguaje recomendado. Algunas combinan soporte de mocks y de stop, que son fundamentales para las pruebas unitarias porque no siempre puedes emular un dato de manera, un atributo o datos que son básicos, ¿no? Según el tipo.
A veces necesitas hacer mockup porque tienes que emular estructuras un poco más complejas. Entonces, por eso es fundamental. Hay herramientas como Yes, como Mocha, que permiten simular incluso dependencias externas. Esas herramientas también manejan lo que es la cobertura de código y ofrecen informes de cobertura para que está siendo testeada. Y cuando evaluamos una herramienta para pruebas unitarias, aparte de la compatibilidad con el framework o con el lenguaje de programación que estamos usando, debemos validar su velocidad y su rendimiento. eh, para poder determinar, porque a ver, si nosotros estamos haciendo un despliegue, y la generación de nuestra versión tarda 5 minutos, pero la ejecución de las pruebas unitarias se tardan 40 minutos. Entonces, bueno, ya va, déjenme, vamos a ver, ¿es algo que estamos haciendo mal nosotros al codificar la prueba o es algo que tiene que ver con la herramienta? Entonces, ahí es donde también aparecen las comunidad y el soporte de esas herramientas, así como para los frameworks, lo mismo para herramientas de desarrollo de pruebas unitarias. Existen herramientas que son más populares que otras, que tienen documentación y que tienen más compatibilidad con sus plugins y soporte comunitario, así como la integración con nuestros IDE, que eso facilita la resolución de problemas en la evolución del proyecto. Es más o menos, digamos, recordemos, las pruebas unitarias son desarrollo también. Las pruebas unitarias deben seguir buenas prácticas. Las pruebas unitarias deben seguir patrones de diseño para ser desarrolladas. Las pruebas unitarias deben ser evaluadas a nivel de velocidad y rendimiento. Las pruebas unitarias deben em, tener un soporte a nivel de comunidad y basado en su popularidad podemos encontrar o resolver problemas. Además, también debemos considerar si son multiplataforma y multinavegadores, porque a diferencia de el código de framework que puede correr dentro de lo que es el servidor, las pruebas unitarias las necesitamos replicar en diferentes escenarios. Digamos, más que las pruebas unitarias en diferentes escenarios, tenemos que evaluar que cuando hagamos esa ejecución, no a nivel del cliente, porque recuerden que las pruebas unitarias se corren es a nivel de nuestro código, pero sí a nivel de la ejecución dentro de nuestro entorno o del entorno donde se ejecuta el despliegue continuo y la integración continua. Tiene que ser compatible con eso. ¿Ok? Entonces, es código. Las pruebas unitarias son código. ¿Ok? Vámonos con la número. Ajá. ¿Qué herramientas o, digamos, qué herramientas y lenguajes? Empecemos por los lenguajes antes que los frameworks. Aquí hay una lista de diferentes herramientas que se utilizan para hacer pruebas unitarias. Lo primero que tenemos que evaluar es la compatibilidad con el estado de proyecto. Y el lenguaje de prueba debe coincidir con el lenguaje de código fuente. Por ejemplo, si es JavaScript para React, si es Java es para Spring, ¿ok? Esto facilita que la integración, facilita la integración y la adaptación. Además que nos da el soporte de los frameworks y de las librerías. Existen pruebas de tipado estático y existen el tipado dinámico. Es decir, cuando el lenguaje como TypeScript o Java ofrecen el tipado estático y nos permite detectar errores en el momento de compilación, mientras que con, por ejemplo, cuando trabajamos con JavaScript, exacto, con JavaScript a nivel de browser, ya ahí por eso es que TypeScript aparece como para tratar de darnos un resguardo en base a cuando estamos codificando. Entonces, cada herramienta puede tener un objetivo diferente según, y en lo que sí sucede con el tema de las pruebas unitarias y de las pruebas en general, es que según el tipo de prueba puedes tener software diferente para probar. Entonces, estás trabajando con un kit de N herramientas, desde para las pruebas unitarias, JUnit para Java, NUnit para .NET, JStest para pruebas con JavaScript, PyTest para Python, RSpec para Ruby, Mocha para JavaScript, Chai para JavaScript, Cypress para lo que es un end-to-end. También entonces aquí le puedes agregar herramientas como Selenium, como Serenity, como em,
para probar APIs, digamos, puedes tener un kit de diferentes N tipos de herramientas para N tipo de pruebas, para N tipo de lenguaje. Cada frame te va a recomendar cuáles son los más compatibles o los más utilizados o los más populares y en base a ello es que hacemos la elección. ¿Por qué? Porque necesitamos tener facilidad en la escritura y el mantenimiento también es importante. Además de la integración con CICD que hemos hablado y vamos a hablar mucho tiempo. Siempre vamos a hablar de ese tema. Además que cuente con herramientas como los mock, los stop, los assertion, los disparadores y que sea compatible con el framework y que el framework le dé soporte. Entonces, y como decía anteriormente, sobre el tipado, el tipado que ofrece según el lenguaje. Entonces, la selección de ella se está recomendada según el framework. En el caso de las framework que vamos a ver, en su mayoría se enfocan en JavaScript o bueno, o TypeScript, que al final se termina transformando en JavaScript. Y entonces, ¿cuáles son los más comunes? El Jest, el Mocha y el Char. Incluso la combinación entre Mocha y Cypress es una de las más populares, ¿no? De hecho, bueno, dependiendo del framework. Pero como más que todo, estos van trabajando con la parte del front, entonces, eh, que es con JavaScript, entonces, es por eso es que son de las más usadas con esos frameworks que vamos a trabajar en este semestre. Y bueno, la idea es instalarlos también o bajarse el componente y a medida que empecemos el desarrollo, también hacer, como les decía, muchos frameworks ya te crean el directorio y te dan incluso las pautas, incluso te crean la maqueta. Basado en tu desarrollo, te van creando la maqueta para hacer las pruebas unitarias. ¿Ok? Y se van a dar cuenta que ya nos están guiando a ese camino, ¿ok? Y es menos complejo de lo que pensamos. Incluso te los crean como vacíos algunos métodos para que podamos hacer las pruebas, ¿ok? Bueno, herramientas. Vamos a ver ejemplitos, ¿no? Aunque el foco va a ser, como les decía, herramientas que sean compatibles con los frameworks, vamos a ver diferentes ejemplos con diferentes lenguajes para entender un poco de qué va. Fíjense, por ejemplo, es un ejemplo con JUnit, que es Java, ¿no? Código Java. Aquí voy a pasarme en el mismo ejemplo que les pasé para lo que son las políticas de, mm, de Git, las políticas de rama, de un proyecto simulado que es el calculadora, ¿no? El que todos hemos visto en algún momento. Nótese que esto tienen notaciones @test. ¿Ok? Y así como funciona el código de Java, que lo han visto en otras materias, lo mismo, hacen import de unas librerías que son las que permiten ejecutar el assertion, el test, son librerías para hacer pruebas unitarias, y luego lo que hacemos es instanciar con código Java. Fíjense aquí, pasas constante, donde lo que se está validando en este caso es que 2 más 3 de 5, el assertion igual. Si esto funciona, el test da OK. Y otra función de la calculadora es la sustracción y deberíamos tener una al menos por cada una de las acciones más. Y aquí, por ejemplo, en este caso, si una calculadora básica tiene cuatro acciones, sumar, restar, dividir y multiplicar, y tengo estas dos pruebas, ¿qué cobertura estaría teniendo? ¿Qué porcentaje de cobertura de pruebas estaría teniendo pruebas unitarias? A ver, ok, 50, ok. Pero hay una que es importante agregar, que es división en cero. Ese escenario no es explícito de las cuatro funcionalidades, entonces sería realmente un 40%. ¿Ok? Y eso es lo que pasa con las pruebas. Si no vemos un escenario, no estamos viendo claramente la cobertura. Y eso solo lo vamos a ver cuando evaluemos a nivel de requisitos todos los posibles caminos de esos escenarios. ¿Ok? Si no tengo el método de división en cero, la cobertura, y solo tengo los cuatro métodos de suma, restar, dividir dentro de mi desarrollo, la cobertura me va a decir 100, pero es porque el escenario no está creado.
el escenario original. Y por tanto el test va a decir que la cobertura es 50%. No sé si me expliqué en ese aspecto. La parte de las pruebas tampoco adivina de escenarios que no estén codificados, es lo que quiero decir. Listo, este es otro ejemplo que esto es con C++, este lenguaje C, el papá de los lenguajes. NUnit, C++, está C++, está C numeral y está C, ¿no? Dependiendo de dónde estás codificando el lenguaje para hardware, para software, para back, utilizas uno u otro. Pero NUnit, fíjense que también manejas la sintaxis del código de C. Tienes tu use, que es como tu import equivalente en Java. Tienes dos métodos, uno para sumar y otro para restar. Y fíjense que la sintaxis utiliza corchete text filter y eso que está como en grisecitos, como las palabras claves. Nótese que también el public void lo es, ¿no? Lo que está en azul y que mi código es lo que está en blanco. Y el assertion, a diferencia, tiene un equal, ¿no? Según la librería, nos va a decir el disparador para hacer el assertion, que el concepto de assertion es ese disparador para hacer la validación. En general, ¿qué hace una prueba? Compara un resultado esperado, ve atributos, resultado esperado y resultado obtenido. ¿A qué les suena? ¿Dónde han escuchado esos conceptos antes? A ver, ¿quién lo recuerda? ¿Qué me queda de tiempo? Me quedan 5 minutos para cerrar. ¡Ay, la actividad! ¿Quién lo recuerda? ¿Alguien lo recuerda? Resultado esperado, resultado obtenido es un atributo que se utiliza para crear bug. Es un resultado y resultado esperado se utiliza para crear casos de prueba. Entonces, nótese que esto está todo totalmente casado, así como les decía la rompecabezas, pruebas unitarias, integración continua, despliegue continuo, em, y lo que tiene que ver con el código como tal y los frameworks como nos van casando, lo mismo sucede con el ciclo de calidad. Las pruebas unitarias nos dan un resultado esperado, un resultado obtenido, y eso nos lleva a crear escenarios de prueba, casos de prueba, que combinados son el plan de prueba, que nos llevan a una estrategia de prueba y además nos llevan a crear bugs o issues o problemas que encontramos a nivel de la calidad basado en los mismos parámetros. Aquí hay otro ejemplito donde también tenemos fíjense que aquí la sintaxis es un poco más, es JavaScript, es constant, fíjense que aquí punto y coma para cerrar, pero que aquí tenemos funciones que lo vieron en ATI 1 a nivel de la declaración de la función, ni siquiera como un declarativo, sino como, a ver, ¿quién recuerda el nombre de estas? Hicimos hasta un laboratorio al respecto, ¿ok? Variables globales, variables locales. Entonces, fíjense que es la misma sintaxis. Este es con JTest, un ejemplo. Luego tenemos otro Python, que es una sintaxis similar. Y aquí el assertion es con igual, igual. ¿Lo ve? Entonces, al final, el concepto como tal de la herramienta va a variar la manera en que la programamos, basada en el lenguaje que utilizan, pero la lógica de la prueba es la misma. Una cobertura que abarca que voy a probar, un resultado esperado, un resultado obtenido y un informe de resultados de la cobertura. ¿Ok? Aquí está con Mocha, otro ejemplo. Y finalmente, aquí les resumo que estas herramientas que son con qué framework son compatibles o con cuáles nos dan este soporte y en qué lenguaje. Vamos a trabajar con las que están hechas o con JavaScript o con TypeScript en esta experiencia, en esta primera experiencia. ¿Ok? Esto forma parte, si mal no recuerdo, de la investigación, pruebas de concepto, exposición número 6. ¿Ok? Y dentro de la entregables del proyecto, de la entrega número 5, ¿no? Donde tenemos que entregar nuestras primeras pruebas unitarias. ¿Cuál es el concepto? La idea es en programar con TDD, empezar a programar pensando en pruebas y ya ir teniendo en par mi componente y mi prueba unitaria, ¿ok? Mi método y mi prueba unitaria. Modo de ir entregando en paralelo y alimentando mi pipeline de pruebas, mi CI a nivel del despliegue, ¿ok? También es importante mencionar que
Esto está donde no diría. Herramientas de IA. Hay herramientas de IA que nos ayudan a hacer más rápido el código de las pruebas unitarias. ¿Ok? Es una realidad que no podemos irnos por ejemplo, yo no he trabajado con ninguna de estas herramientas, si les soy sincera, aunque sí he trabajado, qué sé yo, con Copilot, con ChatGPT, hacer código de pruebas, pero no con herramientas que ya tengan incorporada la IA. Entonces, esto, digamos, la idea es que ustedes lo puedan aprender de manera un poco más manomática, más para poder entrenar ese conocimiento de las mejores prácticas, pero también es válido generar código y luego revisarlo si lo entendemos, porque muchas veces estas herramientas, así como toda la vida, generan un código que no es muy mantenible y es lo que debemos evitar. ¿Cuáles son las principales desafíos o importancia que debemos enfrentarnos a que la falta del tiempo, la complejidad, la dificultad, la optimización y fomentar esa cultura de prueba? La calidad es prioridad y cuando lo entendamos y se promueve esa responsabilidad compartida, vamos a tener mejores resultados. Siempre en los proyectos generalmente se sacrifica el módulo de prueba, pero resulta que el retrabajo de que algo llegó a producción con fallas, resulta que nos vuelve a empezar a iniciar la cadena de ir al desarrollador, de volver entonces ahora sí a hacer pruebas, de involucrar a QA, de involucrar al desarrollo y lo más complejo en ese tipo de escenario es involucrar al cliente y la confianza que se pierde en el momento que entregamos un software que tiene problemas de calidad. Entonces, allí es donde es importante darle relevancia a esta fase de las pruebas unitarias y levantar las banderas, aunque a veces no nos toque a nosotros tomar las decisiones sobre cuál es la cobertura que debemos cubrir dentro de un producto o de un proyecto. ¿Ok? Sobre las pruebas unitarias y STAP, lo poníamos arriba en la compatibilidad. Por ejemplo, React trabaja con estos componentes de MEN, ¿verdad? Esto es algo que vamos a ir viendo porque ustedes van a empezar con la investigación del framework y los va a llevar a los componentes del STAP. Pero basado en eso, fíjense que todos trabajan con Node.js, que es JavaScript. Por ello es que los software de pruebas son los que tienen como base lenguaje JavaScript, ¿ok? Y bueno, esta lámina iba antes de la anterior. Vamos a ver. Que era la idea, ¿no? De por qué ahora tenemos que considerar lo de lo de las pruebas unitarias y las herramientas, no, no podemos irnos y escaparnos de eso. Bueno, porque la generación automática de código es una realidad y nos puede analizar el código y luego generarlo automáticamente porque nos ayuda a analizar cobertura de cosas que no estén probadas, porque nos ayuda a optimizar pruebas ya existentes y nos puede ayudar a detectar anomalías. Y aunque debemos nosotros hacerle control de calidad al código, control de calidad al código que nos genera las IA. Y evidentemente asistencia en las pruebas. Hay cosas que sí son recetas de cocina que deberíamos poder apoyarnos, pero siempre rechequeando y revisando y tratando de validar que respetemos los estándares. ¿Alguna duda al respecto, chicos? Este es como el abreboca de la investigación asociada a la relación entre los frameworks. Ya habíamos tenido el concepto de pruebas unitarias previamente. Hemos practicado, incluso en el proyecto anterior se practicó, es reforzar eso e introducir TDD como concepto. Sabemos entonces que es el gran rompecabezas con ICID. Existen cosas como que los frameworks más populares, uno de los frameworks más populares, por ejemplo, con Angular, que trabaja con MEA, trabaja con Jest, con Mocha, con Karma, es decir, al final siempre hay una combinación de herramientas